buenas tardes, bienvenidos a su programa En Tertulia. Reciban el cordial saludo de este servidor y amigo de ustedes, Hernando Acuña, de la parte técnica. Saludo. Hoy vamos a hacer un programa, como diría, diferente en comparación a todos. Vamos a hablar un poco de lo que es el fetichismo, la magia negra, todo ese tipo de cosas, brujería, ¿no? Para ello nadie mejor, el satanismo, nadie mejor que el apóstol Miguel Puy domina todos esos temas. Y tenemos también a su querida su querida esposa, la apóstol Norma Puy. Comencemos por el comienzo, ¿no? ¿Cómo arranca todo eso de la brujería? Parece ser que todo eso es casi desde los principios de la creación, ¿no? Correcto, sí. Bueno, ese es un tema que entra dentro del gran tema conocido como demoniología. Dentro de lo que es demoniología se dividen, hay subtemas, ¿no? Y dentro de esos subtemas pues está el satanismo, la brujería, magia negra, todo este tipo de cosas. Y bueno, si vamos a ver, todo esto comenzó pues prácticamente desde la creación, ¿no? Sí. Porque la creación angelical, porque después vino la creación humana, ¿verdad? Pero todo esto comienza con un ángel que se llamaba Lucifer, que fue un ser creado, ¿ves? Dios es eterno, creó todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual que le sirve a él, donde están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estaba dentro de esa gama de esa primera creación, y crea a Lucifer. Pero luego Lucifer viene y se convierte en un ampón, y de ahí viene toda esta gama de cosas que vamos a estar compartiendo durante este programa. Además, fíjate, leí por ahí en algo, Lucifer se alía con Satanás y con el demonio, o sea, son un montón de diablos que uno siempre piensa que es uno solo, y parece que era una legión porque no solamente él como ángel cayó, sino que se llevó a otro pocotón. Sí, correcto. De hecho, la madre de todos los pecados se llama codicia. Codicia es la mamá de todos los pecados, de ahí vienen todos los pecados, ¿verdad? Y cuando Dios crea a Lucifer, lo creó para hacer la caja de música del cielo. Él era el director de la alabanza en el cielo. Lo único que, claro, se llenó de orgullo, de codicia, y sucedió lo que sucedió. Pero de hecho la misma palabra de Dios revela que el primer jardín del Edén, no la reconstrucción posterior, que ese es un buen tema también para otro día, sino el primer jardín del Edén, Dios se lo creó a Lucifer. Por eso es que dice la palabra de Dios: oh lucero de la mañana, en Edén estuviste. ¿Ve? En Edén estuviste, ¿ve? Antes de que surgiera la rebelión en el cielo, que es a lo que tú estabas hablando, que hubo una rebelión. De hecho, hay una palabra en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, estaba hablando de Lucero. Lucero es un ángel de luz. Lucifer quiere decir ángel de luz, ¿verdad? Sí. De hecho, la persona angelical de más poder dentro de toda la creación angelical de Dios era Lucifer. Lucifer, ¿ves? Pero dice: ¿cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y mira el error, verso 14: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Wow. Mira qué cosa tan terrible.
mucha soberbia. Un poquito soberbio, ¿verdad, Lucifer? Sí, sí. Un poquito soberbio, él estaba en el jardín del Edén, entonces decide ir al cielo a usurpar el trono de Dios. Trono de Dios. Una cosa inconcebible, ¿verdad? Inconcebible. Pero obviamente logró convencer a una tercera parte de los ángeles, que es lo que tú estabas hablando. Claro. Y cuando él es lanzado, porque dice, caíste del cielo, lucero de la mañana, ¿verdad? Dios lo envía a la tierra, y cuando lo envía a la tierra, vino con una tercera parte de los ángeles, que era de la creación original de Dios, que luego se convierten en los demonios, las malicias que hay ahora sobre la tierra, ¿verdad? Y hay un dato muy importante, y es que ¿cuándo ocurre todo esto? Bueno, esto ocurre científicamente hablando, porque la ciencia ha probado que todos los dinosaurios murieron a la misma vez. O sea, la ciencia ha probado esto, que todos los dinosaurios murieron a la misma vez. Entonces hay distintas teorías e hipótesis sobre este asunto, ¿no? Y unos alegan de que un meteorito cayó y que los megatones fueron tantos que mataron a todos los dinosaurios alrededor del globo. Pero obviamente no fue así, ¿no? Nosotros sabemos que entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1 es que vino a ser enviado Lucifer a la tierra con esa tercera parte de los ángeles, y la explosión fue tan grande que murieron todos los dinosaurios a la misma vez. ¿Qué es interesante eso, no? Pues sí. Este es el comienzo de un buen programa. Yo creo que vamos a tener un buen programa. Sí, yo creo que esto piqui se extiende como para 15 programas. No, pero sí, porque fíjate, todo lo que se ha hablado de los dinosaurios y toda esta cuestión y todo, pero la ciencia no ha logrado realmente descifrar qué fue lo que pasó. Correcto. Fíjate, mira lo que dice el verso 1 y el verso 2. La palabra dice, y creó Dios, el verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Verso 1. Pero Dios no hace las cosas mal hechas, las hace bien hechas. Ajá. Pero en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios no hace las cosas desordenadas ni vacías. Por tanto, algo pasó entre el verso 1 y el verso 2. Billones de años pudieron haber transcurrido en esa época. La Biblia no revela el tiempo. Billones de años pudieron haber transcurrido. Y sabes una cosa interesante, que hay una creación preadámica, que eso también es un buen tema para otro día. Hay una creación preadámica que es la creación que la misma historia la ha identificado, la prehistoria, ¿no? Que es el hombre de Java, el Cro-Magnon y el Neandertal, que somos los que venimos a ser nosotros luego de esa metamorfosis, ¿verdad? Pero esos primeros hombres también estaban sobre la tierra, ¿no? Y fueron los gigantes que luego vienen y se casan con las mujeres de la tierra, ¿verdad? Que vienen a ser esos demonios que vienen a usurpar esos cuerpos acá en la tierra, ¿no? Wow. Es una cosa bastante interesante todo esto, ¿no? Pero todo es el comienzo de toda esta maldad, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con brujería, satanismo y todo. Yo, lo que a veces uno se pone a ver, pero caramba, esto comenzó hace muchos miles de años. Sí, ¿y cómo es posible que el ser humano todavía a estas alturas de la vida esté tan arraigado en eso? Eso es correcto. Hay áreas, hay sectores de la tierra donde uno oye que todo el mundo está aquí metiendo cosas de brujería y hechicería por aquí, hechicería por allá, y la mujer quiere conseguirse al tipo aquel y entonces va y le manda a hacer una brujería y el otro cortando. No tienen conocimiento de que verdaderamente es de Dios, ¿no? Especialmente los cristianos, que es algo que es triste porque nosotros los cristianos debemos conocer todo esto, y la gente del mundo conoce más de lo que es ocultismo, lo que es satanismo, porque están involucrados en todo eso, pero nosotros tenemos que conocer de eso para poder sacar a las personas de... Claro. Yo siempre he pensado que uno tiene que aprender de todo en la vida, ¿ves? Pero saber discernir y qué es lo que realmente le conviene a uno y qué no. Ahora, yo no entiendo cómo hay personas que conocen, ¿no? Yo me quedé sorprendido un día que un amigo
alcohólico que no tiene que ver con el programa de ahorita, pero un amigo alcohólico al cual yo le voy a hablar de Dios y le muestro la Biblia. Resulta que él sabe mucho más Biblia que yo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que este muchacho, sabiendo lo que sabe, todavía anda tan hundido? Es que... Bueno, yo tengo, correcto, yo tuve un profesor en la universidad hace el siglo pasado, ¿no? Cuando era más joven que ahora, Sí. Y este profesor comenzó la clase el primer día de esta manera, una clase de humanidades, y dentro de las humanidades él era profesor de Biblia. Profesor de Biblia desde el punto de vista literal, o sea, de literatura. Y él comienza la clase de esta manera: discípulos, mi nombre es fulano de tal, Carlos, no me acuerdo el apellido ahora, fue el siglo pasado. Mi nombre es fulano de tal y yo soy profesor de humanidades, especialista en Biblia y soy ateo. Pues. Increíble, eso a mí me voló los fusibles, eso yo no lo podía entender porque yo era quizás el único cristiano en aquel salón en ese momento, ¿no? Pero así es. Lo que pasa es que hay algo que se llama cauterización de conciencia, y eso... De hecho, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso casualmente en la Semana de Santificación. Pero el hombre puede poner un hombre en la luna, puso un hombre en la luna, ha descubierto tantas cosas, ha generado unas computadoras, bueno, increíbles. La matemática, la ciencia, el control que tiene de información es espectacular, pero no entienden Juan 3:16. O sea, inconcebible, pero es así. Es así. ¿Ve? Y ahora, hace unos días también estuve editando un programa de alguien que estuvo por allá en Jerusalén y estuvo por allá en todo ese cuento. Y él también vino sorprendido, y yo me sorprendí también viendo el video de la forma en que el guía que consiguieron allá les explica y los lleva por todos los sitios donde estuvo Jesús, los lleva al río, les hace una cantidad de cosas, todo. Les enseña a todos esos que son pastores, y al final el tipo dice: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Eso es así. Hay algo que se llama religión, ¿no? Sí. Y Satanás es un ser religioso. Sí. Satanás es un ser religioso. Pero vamos a hablar más o menos de eso ahora. A ver, ok. Vamos a un cortecito y regresamos enseguida. Bien, mis amigos, continuamos aquí en Tertulia. Hoy estamos hablando de hechicería, brujería, fetichismo, etcétera, 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 y más etcétera. Bastantes etcétera. Sí. Un tema interesantísimo. Sí, es muy interesante y bueno, ya hablamos de quién realmente es y cómo se generó aquí ahora. ¿Cómo es que el ser humano se apega tanto a ese tipo de cosas? Sí, bueno, Lucifer es el archienemigo de Dios, ¿verdad? De hecho, nosotros no somos los enemigos del diablo, ni el diablo los enemigos nuestros, no. La guerra, la lucha siempre ha sido entre Dios y él. Ve el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Lo que pasa es que estamos en el medio, ¿no? Estamos en el medio, y los disparos de un lado para otro pues nos cogen y nos hieren a nosotros en el medio, ¿verdad? Pero la lucha siempre ha sido entre el bien y el mal. Y siempre Satanás se ha tratado de, especialmente la creación, la máxima creación de Dios, el ser humano. El ser humano, creados en su origen a imagen y semejanza de Dios. Claro. Pero Satanás se mueve dentro de lo que la palabra en teología se denomina el segundo cielo. ¿Verdad? Está el primer cielo, que es el cielo de Dios, el cielo sideral, y el segundo cielo, que es el cielo de Satanás. Ese es el que controla, y a través de ese control que tiene sobre el ser humano, que es la máxima creación de Dios, es que él viene a, en este momento histórico en particular, a vengarse de la raza humana. Vengarse, ¿por qué? Porque no pudo detener la línea mesiánica.
Jesús como quiera nació. ¿Ves? Pero controla a través de satanismo, de brujería, este tipo de cosas. Satanismo significa adorar a Satanás. Adorar a Satanás. Sí. Y hay muchas personas en el mundo dentro, o sea, que adoran a Satanás. De hecho, aquí mismo en Orlando hay muchas, bueno, en el 1986 habían 3 iglesias de Satanás. Y de hecho, inclusive, la iglesia de Satanás es una iglesia reconocida por el gobierno como una entidad sin fines de lucro, sin fines de lucro, autorizada por el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no le puede negar, porque ellos la presentan como la religión de Satanás. La religión de Satanás. Y a través de esa religión está teniendo un control terrible sobre la raza humana, especialmente acá en el área donde nosotros vivimos, ¿no? De hecho, hay muchas personas que le entregan lo que enseña la palabra, entregan su alma a Satanás, su alma al diablo. Sí. Un ejemplo es los rockeros, ¿verdad? Hay un grupo que se llama Kiss, que es muy antiguo, la nación americana, Kiss, ¿no? Sí. Y Kiss suena bonito porque es beso, ¿verdad? K-I-S-S. Pero son siglas que son Knights in Satan's Service, ¿ves? O sea, caballeros al servicio de Satanás. Sí. Knights, K, in Satan's Service, Kiss, ¿ves? Sí. Y la persona dice, wow, es Kiss, beso, no es beso. No es. Es que entregaron su alma al diablo buscando ¿qué? Fama, las 3 Fs, ¿no? Sí. Las 3 Fs, ¿no? Sí. Fama, finanzas y faldas. Esas son las 3 famosas Fs: fama, finanza y faldas. Y el diablo, pues, durante un tiempo le otorga, pues, eso, pero pues cuando termina con ellos los mata. Los mata, sí. Sí, fíjate que alguna vez hicimos un trabajo del satanismo en la música. Ahora que vemos que Lucifer era el encargado de la música y todo eso, pues tiene su lógica, ¿no? Correcto. Entonces, de las primeras bandas que se conocieron, que vimos nosotros, y yo escuché algunos temas que tienen su cuestión satánica, y fueron los Beatles, que fueron tan famosos y toda esta cuestión, de ahí para adelante ha habido una cantidad de artistas muy famosos y que se han metido a vender su alma al diablo para alcanzar la fama. Y qué triste, porque nosotros estamos muchas veces tarareando sus canciones y estamos haciendo una cantidad de cosas. Dice Hard Day Night, The Yellow Submarine y todas esas canciones tremendas de los Beatles. Tienen un mensaje ahí detrás de cada canción. Subliminal. Sí, son cosas subliminales. Ahí nosotros tuvimos algunas experiencias, hicimos un grupo de universidad, hacer un trabajo y hicimos un video. Y infortunadamente sacamos 2 videos y se desaparecieron. Entonces prestamos a una iglesia, luego a la otra iglesia, y en una se desaparecieron. No existen copias ahorita, porque he querido conseguir una copia que es donde explica cómo está emitido el satanismo en la música. Correcto. Fíjate, mencionaste los Beatles, y los Beatles tuvieron una fama espectacular. Ellos fueron inclusive reconocidos por la monarquía inglesa como Lords. O sea, le dieron el título de Lords a ellos, que es un título que fuera de sangre real se le dan a algunas personas. O sea, y ellos, fuera de tener sangre real, le otorgaron el título Lord porque puso Inglaterra supuestamente en el mapa de nuevo. En el mapa de nuevo. Sí. Pero ellos hicieron un comentario un día, y ese fue el comienzo de la debacle. Y fue que ellos dijeron: nosotros hemos alcanzado mucho más fama que Jesucristo. Sí. De ahí empezaron en ese momento. En la época de los virus. Claro. Había muchos hippies, la época de los hippies, que ellos estaban. Bueno, por ahí surgió. Y fíjate que ahorita incluso está ese símbolo supuestamente de la paz. Sí. Y es una cruz de cabeza, nosotros eso hicimos una vez la prueba, porque con el péndulo se miden energías. Oh my goodness. Entonces lo hicimos, ¿sí? Esas cosas, antes de uno llegar a la iglesia, uno hace muchas cosas. Pero
Sí, el péndulo, si tú lo colocas, él mide la energía y nosotros miramos ese símbolo y realmente bota una energía muy negativa. Y es de ahí que se deriva toda esa cuestión de los hippies, el sexo libre, y la droga y toda una cantidad de cosas, y el pelo largo, la degeneración, la gente a andar mal vestida, mal trajeada, todo es síntoma de eso. Sí. Y ahora yo entro a los almacenes y veo todos los tenis de los niños, las camisetas, todo viene con ese símbolo supuestamente de paz. Sí, no, y de hecho has tocado un tema tan importante. Muchos padres no saben sobre la simbología que tiene todo lo que es el satanismo, la brujería y todo eso, especialmente el satanismo como tal. Nosotros enseñamos una clase que tiene que ver con eso para los padres, especialmente para los padres, porque es una propaganda gratuita del diablo, una propaganda gratuita. Y la misma palabra de Dios dice que tú tienes que sacar lo que se llama el anatema del hogar. Sí. El anatema. Y muchas veces en nuestros hogares tenemos anatemas. Y ya tú sabes lo que sucede con el anatema, que se pierde la familia, se pierden los hijos, se pierde el hogar, se pierde el matrimonio. De una fuerza terrible, ¿no? Pero eso hay como que respaldarlo bíblicamente en otro programa, ¿no? Por mucho respaldo bíblico, porque cuando hablamos de este tipo de cosas, si no lo respaldamos bíblicamente, puede comenzar una guerra en el mundo espiritual, ¿no? Donde el diablo dice esto y Dios dice esto, pero si lo respaldamos bíblicamente, entonces el Espíritu Santo toma control y no puede refutar. Sí, no, infortunadamente uno ve muchas cosas. La gente dice anatema, pero es la simbología, es puros símbolos que uno tiene en la casa, en el cuerpo. Porque ahorita ya hay cantidad de gente con esos benditos tatuajes a toda hora. Yo he visto unas maripositas que le hacen bien bonitas así, y al final aquí le hacen el 666. Simpático, el número de la bestia. Y uno dice, pero ¿por qué tienen que hacerle esas colitas ahí? Pues esas colitas son 666. Correcto. Y el asunto de los tatuajes también, que hay un mensaje detrás de esos anuncios. Lo vemos... no quiero decir porque no quiero incriminar, pero por ejemplo en Disney, ¿puedo decir? Sí, claro. ¿Por qué? Porque eso también, nosotros tuvimos unas personas que vinieron a nuestra iglesia y mostraron todos esos anuncios que hay, lo subliminal, lo que hay detrás de cada cartelón, películas, todas estas películas que han hecho, ¿no? Sí. Que hay brujería envuelta. Sí, hay una cantidad. Ahora, muchas veces uno aquí, ahora que nombramos Disney, a lo mejor Disney no tenía en mente nada de esas cosas, ¿ve? Pero la gente que ha venido entrando a trabajar y todo, y eso pasó en el donde trabaja mi esposa, que hay hacen figuras y todo esto, y ellos contrataron a alguien que diseñara una figurita de esas, y ellos comenzaron a hacer unas figuras y todo, y de vidrio, y un día una señora se quedó, oh Dios mío, pero ¿cómo es posible que ustedes pongan eso ahí, que no sé qué? Y entonces, ¿pero qué tiene? Y entonces fueron a ver ahí y tenía una palabra bien fea, y nadie se había dado cuenta. Esta señora hizo el escándalo, mandaron recoger todas esas figuras y las destruyeron todas, pero uno dice Disney, pero a lo mejor no, simplemente en las iglesias la gente, cuántos infiltrados vienen y se llevan, porque a las muchachas o las muchachas a los muchachos y toda esa cuestión, y lo sacan, y después ya cuando están fuera hay una cantidad de cosas. Sí. Y Satanás trata de mantenerse como oculto, ¿no? Detrás. Sí. Y por ejemplo en el antiguo pacto no se revelaba mucho Satanás, sino que todos se lo achacaban a Dios. Dios da y Dios quita. Sí. La muerte y la vida, pues Dios, ¿no? Todo es Dios. Pero verdaderamente Satanás se vino a revelar en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Sí, yo eso estaba,
hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que yo a veces discuto con mi esposa y digo, no, esto no puede ser Dios. Y ella, no, pero es que no, porque es que lo que pasa es que lo que acaba de decir es muy cierto. Todo se le achaca a Dios, ¿ves? Y todo lo que sucedía es que Dios me hizo, Dios nunca le hizo. Dios es infinito amor y Dios nunca le va a castigar ni nada. Simplemente uno cuando hace algo, eso tiene una consecuencia. Y Dios nos ha dado un libre albedrío y de ahí podemos hacer bien o hacemos mal. Cualquiera de las dos tiene una consecuencia. ¿Ves? Si hacemos el bien, ahí vamos a recibir bendiciones. Si hacemos el mal, pues ahí recibimos la respuesta. Y no es que Dios me castigó. Él castiga como un buen papá, como castigamos nosotros a nuestros hijos, porque los corriges. Los corriges, sí. De hecho, fíjate qué interesante esto del asunto de los tatuajes que mencionaste ahorita, ¿no? Sí. Por los tatuajes en la antigüedad, el tatuaje se hacía en el cuerpo de la persona cuando estaba en luto por un ser humano, por un ser querido que hubiera muerto. Entonces se llevaba rasguño en cuerpo, ¿no? Y entonces se ponían o se escribían el nombre de la persona o hacían un muñequito que reflejara la persona, ¿no? Por eso es que la palabra dice, no os hagáis rasguño en vuestros cuerpos por muertos. ¿Ves? O sea, ¿ves? No os hagáis rasguños en vuestros cuerpos por muertos. O sea que ya la palabra de Dios está diciendo, hey, no honres la muerte. Sí. Entonces cuando una persona se hace un tatuaje, es honrando a la muerte. Ellos no lo saben, obviamente, pero están honrando a la muerte, ¿no? Y todo esto es esa manipulación satánica, ¿no? Esa manipulación satánica que tiene sobre las vidas. Anyway. Vamos a un cortecito y después que se vayan a quitar los tatuajes. Bueno, mi gente, continuamos aquí en Tertulia. Hoy estamos hablando aquí de hechicería, de la brujería, de todas estas cosas. Estamos hablando de los tatuajes. Ahí nos envolvemos un poquito en todo. Pero antes de entrar nuevamente al tema de la hechicería, cuéntanos lo que nos iba a decir de los tatuajes, que es una buena noticia. Sí, bueno, la buena noticia es que obviamente la vieja criatura muere, ¿no? Y nace un nuevo hombre, pero el nuevo hombre está tatuado también, ¿verdad? Sí, pero esto hay que verlo de esta manera. Ustedes saben que en los ranchos se marcaba el ganado, claro. Y se identificaba con esa marca el dueño. La marca representaba el dueño de ese animal. Pero si el dueño vendía la red y alguien la compraba y pagaba por esa pieza, por ese animal, no, quizás se llevaba el animal, todavía seguía marcado, pero había cambiado de dueño, sí. Y como se había pagado un precio por ese animal, el viejo dueño, aunque tuviera esa marca, no lo podía reclamar como suyo. Claro. Y el que viene a Jesucristo, Cristo lo compró con su sangre. Y ahora Satanás, que lo había marcado originalmente, no tiene potestad porque ya hubo un precio de sangre sobre esa vida. Amén. Así que tranquilos los que tengan. Es una buena noticia. Es una buena noticia para todos los que tengan. Esa es una buena noticia. En el sello del Espíritu Santo. Tiene ahora el sello del Espíritu Santo. Bueno, volviendo a la cuestión de la brujería, pues una de las cosas que más ha llevado a la humanidad es el poder tener dominio sobre otras personas, dominio sobre un pueblo, dominio sobre todo. Es lo que ha llevado a mover hechicería e incluso a olvidarse de Dios y venderle las al diablo. Eso es correcto. Lo que es la brujería, por ejemplo, dentro de las categorías, porque esto está por categorías, ¿no? Por renglones. Entonces, lo que es brujería entra de lo que se llama es control mental. ¿Verdad? Brujería es control mental. Por eso es que lo que es drogadicción cae dentro de brujería. ¿Ves? Porque drogadicción es control mental.
¿ves? Es control mental. Dentro de los renglones del satanismo, lo que es alcoholismo, lo que es drogadicción, todo lo que controla la mente cae dentro de lo que es brujería. Todo lo que vicios caen dentro de lo que es brujería. Por lo menos teológicamente se ha dividido de esa manera, ¿ves? Sí. Se ha dividido para poder darle un renglón a cada cosa. Y la brujería, como quiera que sea, es un tipo de control mental, no tanto la hechicería, ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero la brujería viene a cuestión de controlar la mente de las personas, al grado que la psiquis, ¿no? La cámara esta de pensamiento que tenemos, ¿no? Es tan y tan controlada que llega un momento que la brujería, que vino como simplemente un mensaje de las tinieblas, viene a actuar sobre el cuerpo de las personas y los enferman y todo ese tipo de cosas, porque es la mente controlada por un mensaje satánico, vino a operar sobre el cuerpo, y la mente tiene poder sobre el cuerpo. ¿Ves? Tiene poder sobre el cuerpo, y por eso es que muchas cosas de estas vienen y ocurren y dicen, bueno, está bajo un spell, en inglés un spell, ¿no? Que es bajo brujería, ¿verdad? Pero es por un control mental que lo ha llevado a controlar sus circunstancias y también su propio cuerpo. ¿Se podría decir entonces que la hipnosis y todo ese tipo de cosas es...? La hipnosis es parte de lo que es satanismo también, porque es control mental, ¿ves? Para que la persona esté de acuerdo en ser hipnotizada, que sea consciente. Bueno, lo que pasa es que si tú estás de acuerdo para ser hipnotizado, te conviertes en cómplice de algo que es un instrumento de Satanás. Es como, por ejemplo, el alcohol. La Biblia, mucha gente dice, bueno, pero bueno, el verso favorito de los alcohólicos es cuando Pablo dice que tomes vino para el estómago, porque es bueno para el estómago. Ese es el verso favorito de los alcohólicos, ¿verdad? Ese es el verso favorito de ellos. Y ellos respaldan beberse el Nilo y la catarata del Niágara, porque eso es así, ¿no? Pero el alcoholismo entra también en control mental, que es bajo el spell, o sea, bajo brujería, ¿verdad? Sí, brujería, ¿no? Sí. Lo que es me quedó sonando lo del vino. Sí, el primer milagro de Jesús fue convertirla en agua en vino. Sí. Y déjame decirle que muchas personas que pues se quedan un poquito superficial con ese verso en particular de cambiar el agua en vino, piensan que era jugo de uva. A la iglesia le gusta decir era jugo de uva, pero la palabra jugo de uva, si hubiera sido jugo de uva, dice jugo de uva. Jugo de uva, ¿no? claro. Pero dice que fue el mejor vino. El mejor vino. Sí, por tanto, era vino de verdad, ¿verdad? Pero tenemos que entender una cosa, y es que, por ejemplo, en aquella época la fermentación, era totalmente diferente a hoy en día, era totalmente diferente. Sí, sí. Y culturalmente, inclusive, hay culturas que beben vino. Sí, en España siempre con la comida, siempre. Bueno, en Argentina hay iglesias que beben vino, pero es una cuestión cultural, ¿ves? No es cuestión para emborracharse. Y es una copa de vino. Y es una copa de vino, correcto. Sí. Tienen ese control. Hay un antiguo cuento de unas misioneras que fueron a Alemania y fueron a ser recibidas por unas alemanas cristianas, ¿no? Y entonces las alemanas cristianas eran de estas mujeres sin maquillaje, velitas, ¿no? Velitas, ¿no? Y entonces llegan las americanas, bien bonitas, bien arregladas, y cuando de momento las alemanas estaban sentadas frente a la mesa, ¿no? Las ven así arregladas, dice que comenzaron a llorar porque ese es el pecado de esas hermanas al estar arregladas. Y termina el cuento diciendo, y las lágrimas bajaban por las mejillas de ella y caían sobre la cerveza que se estaban tomando. O sea, sí, es cuestión cultural. No, caían sobre la cerveza. Sí, no, por eso, ¿eh? Y sin embargo las cristianas americanas no tocaban la cerveza. O sea, esto es cuestión cultural, ¿cierto? Pero volvamos al satanismo, que eso es más interesante. Y eso controla de verdad. Bueno, lo que uno ve también, la cuestión de toda esta gente
que trabaja con magia negra, que entre otras ahorita ya es magia blanca y magia negra. Antes era brujería todavía, era hechicería y todas esas cosas, ¿no? Ahora ya hay una que trabaja con la magia blanca y la magia negra. Lo que uno ve en ese tipo de gente es peor que diría a veces la prostitución. La prostituta muchas veces se vende por dinero, pero ese dinero nunca se le ve. Siempre anda arruinada, siempre anda mal, siempre anda triste, siempre anda... Pues eso pasa también con el que trabaja con ese tipo de hechicería, de brujería, siempre anda metiendo pócimas aquí y allá, y aunque muchas veces van y hacen cola, y yo no conozco a ninguno que sea millonario verdaderamente. Andan con un montón de problemas encima y una cantidad de... Correcto. ¿En vez? Correcto. Déjenme decirle algo, y esto es cierto. Todo lo que tiene que ver con satanismo, brujería, hechicería y cualquier manifestación, magia blanca, magia negra, palomayembe, cualquiera de este tipo de cosas, le funciona al diablo. Le funciona al diablo, porque Satanás está detrás de todo eso, ¿verdad? Detrás de todo eso. Le funciona a Satanás, le ha funcionado por siglos de siglos, o sea, porque estamos hablando de miles y miles de años donde lo que es el satanismo ha estado vigente. Yo estaba diciendo en la última ocasión que se le llama nueva era, pero verdaderamente no es nuevo. Es que es el nombre que le están dando modernamente. Sí, modernamente, pero todo lo que es satanismo es súper antiguo, ¿no? Y si vamos a ver, saliéndonos de lo que es la historia de Europa, de Asia, todo este tipo de cosas, la historia más conocida de los cristianos, que es todo lo que tiene que ver con las tribus que estaban cuando el pueblo de Israel invadió la tierra prometida, ¿verdad? Que ese es lo más que nosotros tenemos, pues, conciencia espiritual. Pero todas esas naciones ejercían algún tipo de satanismo, ¿ves? Sí. Trabajaban algún tipo de satanismo. Por eso es que Jehová Dios, ¿verdad? Dios, calificación, nombre Jehová, se levanta en ira contra el pueblo de Israel, porque pues comenzaron a hacer las abominaciones, como dice la palabra, sí, las abominaciones de aquellos pueblos, ¿ves? Que practicaban el satanismo. Un ejemplo de esto es el dios Marduk, ¿verdad? El dios Marduk era un dios que exigía unas cosas terribles, ¿verdad? Y era un dios que clamaba y reclamaba sacrificios humanos para satisfacer a ese Dios, para que el Dios no tomara represalia en contra de estas tribus, ¿verdad? Y el sacrificio humano era con bebés, ¿verdad? Entregarle ese bebé a Marduk. Y fíjate cómo lo hacían, es que el satanismo es tan terrible. Era una estatua como de unos 12 pies de altura, que serían unos 4 metros, ¿no? Más o menos 4 metros de altura, totalmente hecha en hierro, que tenía cabeza de buey y manos y cuerpo de humano, pero cabeza de buey. Las manos de esta estatua estaban puestas de esta forma, o sea, formaban un tipo de envase las manos de este dios. Tenía un hueco la estatua por detrás, por donde metían leña y la emprendían y calentaban la estatua al rojo vivo. Por horas estaba esa estatua al rojo vivo. Y Dios exigía que cogieran los bebés, tenían una rampa que llegaban hasta las manos de la estatua, y cuando la estatua estaba al rojo vivo, cogían el niño en vivo y se lo ponían en las manos a Marduk. Y se freía el niño y moría con esa tortura tan terrible. ¿Ves? Esa tortura tan terrible. Bueno, imagínate, el pueblo de Israel comenzó a imitar ese tipo de cosas. Por eso es que Dios le llama abominación. La palabra abominación significa aquello que te hace vomitar, aquello que le causa asco a Dios. ¿Ves? Asco a Dios. Y ellos empezaron a hacer eso. Por eso es que Deuteronomio capítulo 10... Eso es para otro día también, seguramente, no meternos por ahí, ¿no? Pero el capítulo 18 habla: no hagáis tales abominaciones, porque yo os prohíbo. El verso 13 dice: sed perfectos delante de Jehová vuestro Dios, ¿verdad?
Por eso dice, no pasaréis a vuestros hijos, vuestras hijas por el fuego, ni practiquéis adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni ninguna cosa que es abominación para mí, dice Dios. ¿Ve? O sea que estamos hablando de algo que es sumamente antiguo, ¿ves? Porque el diablo se encargó de tratar de mantener ese control a través de la mente del hombre. Terrible, ¿no? Sí. Vamos a un cortecito y regresamos. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Tertulia, hablando un poco de las barbaridades que hemos hecho siempre con este cuento de la hechicería, del satanismo y de todo este tipo de cosas. De verdad que nos llevaríamos de verdad a programas y programas hablando de todo lo que se ha venido o lo que se hizo a través de la humanidad. Toda esa cuestión del canibalismo y toda esta cuestión que no es nada más que satanismo realmente, y que infortunadamente a estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, todavía hay este tipo de cosas. Y de hecho el libro Apocalipsis, trae toda esta información de por qué estas cosas siguen ocurriendo y continuarán ocurriendo hasta el fin, ¿ves? Y es por esa cauterización de la conciencia que yo estaba hablando y por el control que tiene Satanás sobre la tierra. Jesús mismo vino a revelar a Satanás. Mi esposa estaba diciendo ahorita que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no tenían un concepto muy claro de lo que era Satanás, pero entonces Jesús lo vino a revelar. Imagínate que en el Viejo Testamento la palabra Satanás o en cualquiera de las derivaciones aparece en todo el Viejo Testamento únicamente 17 veces, pero en el Nuevo Testamento aparece sobre 255 veces. O sea que el que vino a revelar al diablo fue Jesús, fue el Señor, ¿ves? Y él tuvo un encuentro personal con Satanás, ¿ves? Sí. Lo tuvo en el desierto. Pero la palabra dice, por ejemplo, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Ve? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es bien importante también en estos minutos que quedan, ¿no? Que el pueblo, especialmente el pueblo cristiano, pueda entender unas cosas que son fundamentales. La palabra sí dice, las cosas viejas pasaron ya aquí, que todas son hechas nuevas. Pero ahorita Luis estaba hablando de una palabra de consecuencias, las consecuencias. Nosotros venimos a heredar, se llama, ¿verdad? Herencia ancestral, ¿verdad? Las cosas de nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Especialmente este pueblo latino que, Dios mío, si no se las sabe, se las inventa, porque eso es así. ¿Y cuántos de nosotros de niños no nos dieron baños de plantas, nos hicieron santiguos y tantas cosas a los bebés? Le ponían los ojitos de Santa Lucía, el azabache para la buena suerte, los escapularios. Sí. Y verdaderamente hay una contaminación con todo este tipo de cosas. Nosotros en nuestro ministerio estamos muy conscientes de todo esto. Por eso nosotros hacemos lo que le llamamos encuentros. Porque en ese encuentro la persona es metida en una lavadora, y después la metemos en la secadora, después la sacamos y la planchamos, y cuando sale nuevecita. Claro, eso es una analogía, obviamente, porque no hay una lavadora donde quepa nadie, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que las personas tienen que entender que aun cuando le sirven a Jesucristo, por la razón que sea, o por ancestral, o porque participaron, o fueron víctimas en participación, no. Hay una contaminación que tiene que ser removida de esa persona. Tiene que haber un proceso espiritual para remover todo este tipo de cosas, todo este tipo
de situación de sus vidas. ¿Por qué? Porque si no se van no solamente a afectar sus propias vidas, sino que se convierten en puente, y dice la palabra que la maldición viaja de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. O sea, de los que practican todo este tipo de cosas. Yo les recomiendo a las personas, especialmente los cristianos, que busquen ayuda en esa área espiritual. Hemos tenido casos tremendos donde personas han estado en el Señor, pero Dios mío, como decimos nosotros en nuestro país, nos sacan los pies del plato. ¿Ve? O sea, no sacan y no entienden por qué las cosas les salen mal, etc. En muchas ocasiones no estoy diciendo que el 100% de los casos sea esto, porque hay situaciones también de la mente, etc. y cuestiones emocionales, eso es otra historia. Pero todo lo que tiene que ver con el área de las tinieblas debe ser removido por una persona que conozca bregar con este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el diablo nos siga llevándose la gloria y para que nuestras próximas generaciones tampoco sean afectadas. Ahora mismo en nuestra iglesia vamos bien prontito a hacer 2 encuentros, uno para mujeres, otro para hombres, donde todo esto se toca ahí. Nosotros no se lo decimos a la gente de que va a ser así, porque queremos que ellos vayan con su corazón abierto. Desprevenidos. Sí, desprevenidos, sí. No percibidos, desprevenidos. Dios hace un milagro tan grande en esos encuentros que la gente sale totalmente diferente. Y yo creo que se le debe dar la oportunidad a cada cristiano que en algún momento participen de un encuentro para que sean libres de todo esto que traen ancestrales o por participación o como víctimas de las circunstancias. Ustedes deberían invitarme a ese encuentro. Llevo años haciendo. ¿Tú no has ido? Yo no he ido a un encuentro. Bueno, yo fui a un encuentro por allá alguna vez en una iglesia, pero yo nunca he ido a un encuentro de ustedes. O sea, hay que ir para hacer algunas tomas y todo eso. En julio. Y de pronto hacer una tertulia con un par de personas que a ver cómo se sintieron antes y luego después. Los domingos eso lo hacemos cada vez después de un encuentro. Hacer un programa de tertulia. Y usted así, ponerlo así, honestamente, usted cómo se sintió, cómo se sentía y ahora cómo se siente. Antes claro, y después. Nosotros hemos hecho sobre 50 encuentros, más, como 60 encuentros en los últimos años, y eso ha sido espectacular lo que Dios ha hecho. El diablo pierde el control total de la persona. Es el Espíritu Santo. Hemos visto manifestaciones. El Espíritu Santo toma el control de esa persona. Hemos tenido casos de levitación en esos encuentros. Una vez yo toqué a una persona y voló por el aire. Fue sobrenatural. Fue una cosa espectacular. Hemos escuchado personas hablar. Satanás habla a través de personas. Personas hablan, o sea, que hablan y lo que sale el diablo. Sale el diablo ahí peleando. Hemos tenido casos de una niña que de verdad que el diablo dijo, ella es mía. Pero con esa voz de ultratumba, y era una niñita bonita, chévere, pero su madre se la había entregado a Satanás cuando era niña en una fiesta de estas de santería. Santería es un tema bien... Eso es un tema que también me gustaría, porque hay mucha gente que algún día hablaremos de santería. Sí. Yo no tengo mucho conocimiento sobre la santería, pero lo que uno más o menos oye dice, no, esto no es como tan bueno. Y sin embargo, todo el que trabaja con santería dice que eso es de Dios. Claro. Sí, de hecho, el diablo, la palabra dice que el diablo conoce la Biblia. Se disfraza. ¿No? Y se disfraza como ángel de luz, correcto, como dice ella, ¿no? Y usan la Biblia y todo este tipo de cosas. Claro, lo que es el espiritismo tiene, tanto el espiritismo, que es otro tema, tanto el espiritismo como lo que es la brujería y lo que es el satanismo, y ahora tienen unas Biblias escritas, ¿no? Unas Biblias escritas y utilizando muchísimos versos de la Biblia, tanto el canon hebreo como el canon cristiano, para respaldar este tipo de actividad satánica. Terrible, ¿no? Porque Satanás, hay una palabra en inglés que no tiene una traducción como tan olímpica como otras palabras, es la palabra deception.
to deceive, el verbo to deceive, deceiver, ¿ves? Satanás es un deceiver, pero uno podría decir engañador, pero es que es mucho más que eso. No hay una traducción directa para la palabra deceive. Padre de mentira. Padre de mentira, mi esposa está diciendo ahorita, y es así, el diablo se oculta, ¿ves? Satanás se oculta, él no dice, yo soy Satanás, vengo a destruirte. O sea, él no hace eso, ¿no? Porque él se oculta y dice que viene disfrazado como ángel de luz en muchas ocasiones. Y el diablo no quiere soltar a la persona. Qué barbaridad. No quiere soltarla. Pero nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo tiene poder. Bueno, es lo único que nos tiene el poder para... realmente y fíjate que uno poder participar en un encuentro como así de estos donde uno está sin el celular y sin nada de alabado Dios, nada, sino simplemente estar uno 2, 3 días, yo no sé cuánto tiempo dura el encuentro, 3 días, donde está uno de día y de noche con el espíritu ahí, sí, y eso pues tiene que tener un efecto tremendo, sí. El encuentro es tremendo porque la primera noche es una noche como de preparación, ¿verdad? Se llama confrontación. El segundo día es liberación y tercer día es los regalos, ¿no? Día de acción de gracias, regalos que Dios le da a la persona que ha sido libertada el día anterior. Hemos tenido casos hermosos también donde hemos visto personas salir de ese lugar amando a Dios tan tremendamente cuando entraron odiándolo. O sea, es una cosa y uno le ve las caras cuando entran y cuando salen del domingo. A un programa de tertulia. Tenemos que hacer tertulia. Quiero decirle que Jesucristo es el Señor. La palabra dice que no desconozcamos las maquinaciones de Satanás. Y como dijo mi esposa, la sangre de Cristo tiene poder. Y no hay poder satánico, no importa lo que el diablo se invente, más fuerte que nuestro Dios. El mayor mora en nosotros. Aleluya. Si tú te arrepientes de los pecados, recibes el perdón de Dios, recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en ti. Y esa fuerza viene del Padre. Y la fuerza del Padre es la fuerza más grande del universo, se llama amor, y el amor todo lo puede. Amén. Amén. Es verdad. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerde que hay que estar en manos de Dios. Si tú amas el dinero, seguramente llegarás a un banco. Pero si amas la vida, llegarás a Dios. Esperamos. Nos esperamos el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal. Que Dios los bendiga grandemente, mucha fortaleza. Mucho cuidado con todo lo que ha escuchado, medítelo, pídale orientación a Dios y verá que ahí va. Amén. Eso ha sido todo por hoy.